una y otra y otra y otra vez, una y otra y otra y otra vez. A ver, piensa por un momento, ¿con qué cambiarías la presencia de Dios? Piensa por un momento, ¿con qué estamos cambiando la presencia de Dios? La palabra de Dios nos dice, y lo que estamos cantando es que está escrito. Pero quiero preguntarte en esta mañana, ¿con qué cambias la presencia de Dios? Padre Celestial, amado Dios, que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo nos hable. Que en esta mañana, oh Dios, podamos despojarnos de todo lo nuestro, de nosotros mismos. Señor, que en esta mañana podamos rendir nuestro corazón a ti. Poder, Señor, entender todo espíritu de estupor, salga en el nombre de Jesús. Todo espíritu que se opone a tu palabra, salga ahora en el nombre poderoso de Jesús. Señor, todo lo que es nuestro, lo que nos hemos aferrado a lo que no es tuyo, salga ahora en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos, Espíritu Santo, en esta mañana. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Es el tema es muy importante el día de hoy. Y como siempre sale mucha gente fuera y cómo me gustaría que valoren lo que Dios da. Todavía no se ha revelado lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Estamos viviendo en un mundo difícil. Y eso les paro diciendo siempre, estamos viviendo en momentos que tenemos que estar más agarrados de Dios, pero parece que todavía no entra ni acá ni acá. Entonces, si nosotros vemos lo que va pasando en el mundo y aún podemos experimentarlo, estamos pasando tiempos difíciles donde es una lucha espiritual. Y casi siempre uno se ha acostumbrado a vivir porque trabaja, amanece, come, duerme, se vuelve a levantar y ve a los hijos, a los nietos y corren, gritan, saltan y esa es nuestra vida, pero no estamos mirando más allá del peligro que nuestros hijos, nuestra descendencia está pasando. Realmente todos somos egoístas, todos. Nadie se libra de ser egoísta. Y estamos sin entender lo que es el mundo espiritual y la lucha que existe entre el cielo y el infierno. Estamos viendo cómo las cosas se van viniendo y casi todo, y como creyentes a veces están entrando ya en lo que es así. Y muchos creyentes como que ya van aceptando, bueno, así será, pues le tocó vivir. No, para eso no nos ha traído Dios. Estamos viendo cómo las cosas, como dice la Biblia, las cosas buenas son malas y las malas son buenas. Hoy en día a la mente está entrando también al creyente esas influencias de este mundo. Por eso es que uno no puede decir a nadie directamente lo que pasa. Por eso es que uno comienza a disimular la situación. Es como que
es como que uno diría, mejor no me meto mucho porque puedo tener enemistades, ¿no? Cuando nosotros tenemos un privilegio grande, que es Dios. Es un privilegio tan grande que Dios nos ha dado, que hoy lo vamos a ver y que el Señor obre en tu vida y en tu corazón. En entender lo que es este mundo que nosotros tenemos que lidiar. Y como dije al inicio, estamos lidiando con pequeñas cosas que nos están tocando nuestra carne. Estamos luchando con cosas que nos duele. Qué pena, nos duele. Me dijeron. Si esta mañana yo te quiero decir así es porque te amo. Y porque quiero decirte que Dios no nos ha llamado para estar, me duele. Dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo. Y hoy tiene que romperse algo porque nos hemos acostumbrado. La Biblia dice, y yo me agarro de eso, pero ¿qué hago yo para que eso sea mío? El que habita al abrigo del Altísimo es porque al que habita, al que entiende, la presencia de Dios es tu defensa. El que habita. No es un decir, no es un proverbio, no es un dicho, no es un refrán. Es una realidad la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita tiene la protección de Dios. Y el que habita, ¿quién es? Mientras que hablo, quiero que te vayas examinando y saques todo lo que no es de Dios, sácalo de ti. Porque para habitar al abrigo del Altísimo hay que sacar todo lo que es yo. Tengo que sacar todo lo que me duele. Tengo que sacar todo lo que me dicen, lo que me miran, lo que me hacen. Vamos a entender en esta mañana algo. Dios nos ha creado y nos ha traído para tener una comunión con Dios. La palabra de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos poder para vencer el infierno. La palabra de Dios es verdad, pero ¿por qué nosotros no la vencemos ni las tonteras que tenemos nosotros mismos? ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que tenemos poder para vencer el infierno y dice, ninguna arma forjada se va contra la iglesia y la iglesia eres tú y yo. ¿Y por qué entonces algo está padeciendo? Algo está pasando. El Señor nos ha dado autoridad para echar fuera todo demonio. ¿Y por qué estamos padeciendo tanto en nuestra vida diaria? Que hay un montón que están destruyendo nuestra vida. ¿Por qué sucede que nosotros lo recibimos y ya lo sabemos y queda acá, más no acá, queda? ¿No? Me alegro mucho porque muchos están aprendiendo mucho la palabra de Dios, pero no me alegra mucho cuando no la están aplicando. La palabra de Dios dice cosas que tú lo vas a compartir a otros. Alabado sea Dios, sí. Pero ¿por qué hay palabra para otros y por qué no hay palabra para ti, la misma, que haga efecto en tu vida? Gracias, Espíritu Santo, que yo no hablo así. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos consejo para otros y para nosotros no? Muchas veces yo digo, quisiera
mirarnos en el espejo para podernos decir nosotros mismos lo que tenemos que hacer. Pero tenemos a la palabra de Dios que como un espejo nos hace ver. Nosotros tenemos que darnos cuenta que si Dios te trajo aquí a su camino, es que te quiere utilizar para bendecir, para luchar, para destruir. La palabra de Dios lo dice y quiero ver en Jeremías. El llamamiento a Jeremías es el mismo llamamiento para ti, ¿no? Y siempre tenemos algo que uno dice y evita. Todavía no puedo, dice uno. Todavía no. Ya pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 12 años, 15 años. Ya viene el Señor y uno sigue diciendo, no puedo todavía, soy niño, no puedo hablar. Pero Jeremías le dijo así a Dios. Pero le dijo, cuando le llama el Señor, le dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Pues niños espirituales, uno no se puede quedar enano. Hay un problema ahí de la pituitaria espiritual. ¿Me equivoco? No. Hay un problema. La pituitaria es la glándula del crecimiento. Y cuando falla te quedas enano. Espiritualmente estamos quedándonos enanos porque algo está sucediendo. Y uno dice, soy niño. Y dice, el Señor le dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Yo no sé tanta promesa que Dios da y qué estamos haciendo cuando esto es un privilegio de Dios. Y dice que extendió su mano y tocó su boca. Y le dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Pero claro, entonces uno va y está contento porque habló lo que Dios le dijo. Pero primero te tiene que hablar a ti y vamos a ver más adelante. Y dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y plantar. Lo que quiere decir es que Dios te ha puesto para que saques todo lo malo, arranques todo lo malo, destruyas todo lo malo y ahí no queda, sino te ha dado poder para edificar, para plantar. Esto es verdad. Esto es verdad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dando vueltas en algo y cayéndonos al hoyo sin hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Cuando estábamos en la adoración, Dios me dijo algo tan grande que Él nos ha dado el privilegio de administrar los dones de Dios. Nos ha dado poder. Nos ha dado poder. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña el mundo espiritual. En Efesios está bien claro, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Nosotros tendríamos que tener un espíritu de ciencia y de inteligencia para poder ver al enemigo antes que te ataque y antes que te destruya. Pues eso nos ha dado Dios. Pero estamos nosotros enfrascados en nosotros mismos.
estamos nosotros dando vueltas en lo nuestro cuando Dios nos está dando a manos llenas y te está diciendo, tú tienes de mi espíritu. Yo te di de mi espíritu para que tú puedas vencer. Qué grande es Dios, sino que nosotros no nos damos cuenta que Dios nos ha escogido y se ha cambiado tanto lo que es Dios para nosotros, se ha cambiado tanto que solo estamos mirando bendición como dinero, bendición como cosas materiales, bendición como un buen trabajo, bendición, pero eso no dice la palabra de Dios, eso viene por añadidura. Estamos pensando que Dios solamente nos va a bendecir en lo que nosotros queremos, cuando Dios nos quiere bendecir con una bendición generacional. Dios nos quiere bendecir con una bendición generacional. Que nosotros seamos, si Dios te ha escogido, es para bendecir tu generación, para que tu generación sea libre, para que tu generación haya sanidad. Nosotros no nos estamos dando cuenta la gracia de Dios que no tiene límite. Mayores cosas harán. Mayores cosas harán. Yo ahí veo a Dios y siempre lo pienso y digo, Dios es, algún día dije un ejemplo, Dios es tan grande, pero ahí tenemos que darnos cuenta la grandeza de Dios. Dios no tiene límites para darnos a nosotros las armas para vencer. No tiene límites. El que limita somos nosotros por nuestros delitos y pecados. Le estamos limitando a la gracia de Dios que quiere operar en cada uno de nosotros. No tiene límites Dios. Ahí es cuando a mí algo me sucede. Algo me sucede dentro de mí cuando comienzo a pensar, Dios es tan bueno. Nosotros somos tan egoístas, dije un día, que ni una receta la damos bien porque le escondemos el truco para que no le salga al vecino, a la amiga. Así de egoístas somos. ¿Cómo lo hiciste? Ay, no sé, me salió así. Ajá. Por ahí le echas polvo de hornear y le dices que no, así nomás sale. Y te sale una aplastada. Somos egoístas, pero Dios en su inmenso amor nos da el poder de Dios, nos quiere dar, nos da todas las armas para vencer. ¿Por qué no la tomas? Porque todavía está ahí el carácter, el yo, está ahí todavía. Soy yo primero, por eso les empecé diciendo, la presencia de Dios, ¿con qué la estás cambiando? ¿Sabes que uno cambia la presencia de Dios, el habitar al abrigo del Altísimo por uno mismo? Porque uno le dice, primero soy yo, después tú. Estas cosas son fuertes, pero yo las tengo que decir. Porque estamos en un mundo que tenemos que luchar, estamos en un mundo que tenemos que vencer, estamos en un mundo que es una pelea espiritual fuerte. ¿O no nos estamos dando cuenta que nuestros hijos están expuestos a todo lo que estamos viendo en el mundo? Yo estoy tan preocupada de ver, de escuchar alguna noticia por ahí y de ver que casi cada día hay asesinato. Ahora el peligro de nuestros hijos es de que aún se vayan a la universidad o al colegio y se encuentren con alguien o en el internet y se contacten con alguien que ni siquiera conoce y estamos nosotros bien tranquilos en el trabajo, en la casa y en nuestras tonteras de nosotros mismos. ¿Están escuchando? ¿Estamos en qué mundo ahora? ¿En qué mundo estamos viviendo que tú no sabes que si tú sales y vas a volver a tu casa?
o si tu hijo sale y volverá a tu casa. No sabemos. Estamos en un mundo muy difícil en el cual nosotros, teniendo las armas que Dios nos ha dado, estamos egoístamente pensando en nosotros mismos. Parecido está como cristianos, como cuando decía, no me acuerdo el personaje que decía, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Los antiguos sabemos ese dicho de, no me acuerdo de quién, de algún escritor peruano, antiguo. Y era de verdad, tanto oro en el Perú, el país pobre. Era, ahora está mejor. Pero estamos igual como cristianos, estamos padeciendo, estamos sufriendo. Cuando el poder de Dios está ahí, te está diciendo, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, yo voy a hablar por ti, yo lo voy a hacer, yo soy tu defensor, yo soy el que soy. Nosotros nos derrumbamos con cualquier tontería. Y pensamos que nosotros, lo digo por mí misma, yo pensaba en mi vida, nadie ha sufrido como yo, pero nadie en esta tierra. Yo era la única sufrida del planeta. Y todavía decía, ¿a ti te han hecho eso? ¿A ti? No, entonces no tienes autoridad para aconsejarme nada. No, estamos ahogándonos en problemas pequeños cuando tenemos una bendición de Dios tan grande. No es nuestra lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Nuestra lucha, lo dice la palabra de Dios, entonces no estás peleando tú con el que te hizo daño, sino con los demonios que están ahí. Sabes que si lo presentamos como dice, como lo podríamos experimentar, qué fácil. Qué fácil, no me miren feo, qué fácil. Están mirando feo, pues. Qué fácil. No voy a pelear con ese hombre porque ese hombre tiene fuerzas y me puede hacer daño. Qué fácil. Dios me ha dado poder para pelear con el demonio que tiene ese hombre. Y ese hombre puede caer con el poder de Dios. Sonrían ahora que Cristo les ama. Es que cuando entramos al mundo espiritual y en obediencia a Dios, entonces todo demonio tiene que salir. No es el hecho nomás que portamos la gloria de Dios. Wow, pechito, pechito, porto la gloria de Dios porque yo soy cristiano y me ha salvado. A que se te presente un loco en la calle. Es que Dios nos ha dado autoridad. Y eso que te parece que tú no puedes vencer, y lo digo con autoridad y con experiencia, eso que yo me quejaba tanto, así se va, por el poder de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabes por qué? Porque todavía soy yo. Entonces yo estoy sentado todavía en el trono que me hice y no le dejo reinar a Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque vale más que la presencia de Dios, vale más el resentimiento, el enojo, la ira, el dolor, todo vale más que la presencia de Dios. Todo. Ese carácter que no puedes vencer, ese enojo, esa falta de perdón. Es un mandamiento de Dios, lo voy a decir repetidas veces, el perdón es un mandamiento, no es un sentimiento. El perdón no es cuando lo sienta, lo voy a decir. Si Dios pone en mi corazón, lo haré. Dios no lo va a poner porque te está mandando. Te está mandando perdonar.
pero como más vale mi carne, soy yo, valgo más. Ahí yo quiero que se den cuenta el panorama. Valgo más yo que a un Dios, valgo más que Dios yo. Porque a mí Dios me manda y yo no le obedezco porque yo soy más. ¿Acaso a él le han hecho? Un poco más le decimos, Señor, ¿acaso a ti te han hecho? A mí me han hecho. Esto es duro, pero es una realidad por la cual nosotros estamos perdiendo hijos, familia, todo. Y descendencia. Esos que todavía no tenemos, esos nietos que todavía no tenemos. De repente yo voy a decir, esos bisnietos que todavía no tengo. Como soy más grandecita que ustedes, entonces esos bisnietos vendrán, ¿cómo vendrán a este mundo? Ve que somos egoístas. Les decimos a nuestros hijos, yo te amo, te quiero mucho porque le das comida, porque le das propina. Porque seguro le compras una sábana nueva. Pero ¿qué de su vida, de su futuro, de lo que puede encontrar en la calle? Yo decía ayer a una jovencita en el mercado que me contaba la noticia del asesinato y que le han asesinado los dos hombres, el anterior y el presente, y la mujer embarazada de 6 meses. Y yo le decía, busca a Dios, que solo Dios te va a llevar por el buen camino. Son jovencitas pues que van a los conos a bailar, a buscar su desgracia, a llenar el planeta de hijos. ¿En qué condiciones van a venir nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra generación? Cuando nosotros tenemos el poder para que nuestra generación sea bendecida. ¿Qué estamos haciendo? Estamos todavía, me miró, me habló, no me habló, me saludó, no me saludó. Estamos todavía con las ofensas a flor de piel. Vuelvo a repetir, entonces nosotros estamos poniéndonos más que Dios. Estamos cambiando su presencia con nosotros mismos. Yo quiero leer y pasarme a Lucas. Recuerdo una vez cuando dije a una persona, cuando le decía hace muchos años, 10, 8, parece que 10. Y le decía, pues, en Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y este hermano, pues, se enojó un poco y dijo, qué fácil la pone la pastora, porque no es fácil decir, pues, nuestra lucha no es así, que no le hagas caso, vete al... Todavía no entendía, pero el día que lo entendió, venció. Algunos se deben acordar quién es. Venció. Porque primero a veces no lo vas a entender, porque qué fácil, como ella no es la que sufre, entonces fácil, no es contra carne ni sangre, no te vayas contra la persona, sino con los demonios que tiene adentro. Ah, claro, qué fácil, ¿no? Yo me voy a aguantar todo lo que a mí me hace. Sí, aguanta todo lo que te haces porque te vas a ir contra lo que tiene dentro, y cuando tú venzas eso de dentro, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Lo hizo y venció. Quiero pasar a Lucas 8. Qué bonito es predicar. Porque es la palabra de Dios. Y más bonito entrar a ese mundo espiritual donde tú creces y eres gigante cuando vences. Y si no, es fácil, o eres enano o eres gigante. Yo ya estoy preocupada cuando dicen que la vida espiritual o la vida con el Señor es difícil. No, es fácil, es linda. Solo que tienes que meterte en Dios.
Tienes que meterte en Dios, porque cuando tú estás metido con Dios, ni siquiera lo que te está faltando, ese dinero que te falta, no te importa. Porque sabes que Dios, ahora hablamos de eso. ¿Qué está sucediendo y por qué uno no está creyendo en Dios? Si no crees en que Dios te va a sustentar, menos vas a creer que un demonio va a salir, porque no podemos votar un demonio y dudar del sustento de Dios. Porque Dios es perfecto. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba con sus discípulos y dice que entró en una barca, dice 22 de Lucas 8, con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, ¿qué perecemos? Perdón, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Yo quiero que te posiciones un rato en la tempestad. Ese es otro tema, no voy a ese, pero vamos a darle un poquito. Posiciónate en la tempestad. ¿Qué tempestad estás pasando en tu vida? No lo que te digan, realmente una tempestad, pues. ¿Qué problemas estás pasando? ¿Qué problemas está? Ahora vas a aprender algo. Vamos a aprender algo grande. ¿Qué tempestad estás pasando en tu vida? Ubícate, recuérdalo, ahí, enuméralo. ¿Qué tempestad estás pasando en tu vida? Porque acá el Señor le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. ¿Para qué pasó al otro lado? Despierta tú que duermes. Que la luz de Cristo te va a alumbrar. Pasemos al otro lado del lago. ¿Qué tenía que pasar al otro lado? ¿Para qué? No sé si la agarran. Dice que mientras navegaba él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento. El Señor había pasado al otro lado para que se desate esa tempestad. Ay, me mira feo la hermana. Jesús permite una tempestad en tu vida para que tú, es como cuando unos niños están empezando a nadar. A mí me gustan los ejemplos para que lo entiendan bien. Un niño está empezando a nadar, ¿qué hacen? De la puntita del pie, ay, qué frío, y lo saca, ay, mejor no. ¿Así? ¿O le vas a animar y lo vas a tirar al agua? Lo tiras, porque si tú no lo tiras al niño, no va a aprender a defenderse en el agua. Pues Jesús empieza una tempestad para que ellos comiencen a ver lo que va a suceder después. Tenemos que entender que cuando Dios, ¿qué es el entrenamiento? Lo digo repetidas veces, pero mañana se olvidan. ¿Qué es un entrenamiento? Pues Jesús también nos entrena. Acá nosotros vemos que Él pasa al otro lado del lago y empieza una tempestad y Él se duerme para que ellos aprendan a defenderse. Y ellos le dicen, maestro, que perecemos. A veces uno puede decir, ¿cómo estos que no se dan cuenta que Él estaba ahí? ¿Cómo van a perecer si estaba el Señor ahí? Es lo mismo que pasa, ya tienes al Señor, tienes a su Espíritu y sigues pereciendo ahí. Es lo mismo. Es lo mismo. Pereciendo.
y les está haciendo un entrenamiento de fe y les dice, ¿dónde está vuestra fe? Quiero que te ubiques hoy en tus problemas. ¿Qué problemas tienes? Ubícate ahora en esos problemas y agarra la palabra que Él está contigo. Él ha dicho que hasta lo que tú vas a decir, Él lo va a decir. Tú agárrate de la palabra, agárrate en fe, porque lo que está viniendo, esas cosas difíciles, son para que venga una gloria de Dios. Pero ¿por qué no viene? Es que ya estoy con ese problema 5 años. ¿Sabes por qué? Porque tú te has quedado y tú quieres estar en la tormenta, tú quieres quedarte en la tormenta, porque no le has creído que tienes que depender de Dios. ¿Por qué sigues dando vueltas en lo mismo? Porque no le has creído a Dios que Él lo va a hacer. Más claro que el agua. Entonces Jesús les dice, cuando ellos dicen, maestro, perecemos. Claro, pensaron que Él estaba dormido y que no se daba cuenta. De repente el Señor se había hecho el dormido para que ellos comiencen a reaccionar al problema que estaban viviendo. Pero ellos comenzaron. Entonces, dice, atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Pues a las aguas, a la tormenta, también Dios te va a decir a ti que tú lo hagas y te lo va a dar en poder para que tú puedas vencer. Pero necesita dependencia. Por eso es que Él estaba ahí con ellos. Jesús estaba en la barca, a ellos no los mandó y les dijo, vayan y crucen que yo me quedo acá. Sino Él cruzó con ellos porque Él les decía, yo estoy con ustedes. ¿Por qué se durmió? Y ellos pensaban que Él estaba dormido y que ellos iban a perecer. El Señor te dice esta noche, yo no me duermo porque siempre estoy contigo. Pero tú tienes que estar conmigo, te dice el Señor. Porque acá viene la dependencia. Si nosotros no dependemos de Dios, si no dependemos de Él, nosotros no vamos a poder ser vencedores. Yo no sé si estás agarrando esta palabra. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Yo quiero decirte que ellos habían caminado con Jesús y le habían visto un montón de milagros. Un montón de milagros. Pero ellos estaban, ¿quién es este? Es lo mismo que hacemos nosotros cuando nos estamos hundiendo en nuestros problemas, que está Él ahí y nosotros cuando nos hace un milagrito de esos pequeñitos y uno dice, ¿y quién es este que lo hizo? Y no nos damos cuenta que Él está con nosotros todo el tiempo, está. Pero tú crees que se ha dormido, no se ha dormido porque Él no se duerme, no se duerme el que te guarda, no se duerme el que te guarda. Los vientos y las aguas le obedecen y es lo que el Señor también te va a obedecer a ti. Ese viento, ese momento difícil que estás pasando, esas aguas que se han removido, todo eso, cuando tú mandes a que se calmen, se van a calmar. Cuando tú veas esas tempestades que se están levantando contra ti, tú las vas a calmar. Pero tiene que haber dependencia a Él, una dependencia total. Nosotros vemos que cuando viene esta situación y esta palabra aquí, dice pues que arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. No quiero entrar en mayores detalles, pero nosotros vemos que volvió y por alguna razón que ya les he explicado.
Dice, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea, y al llegar a él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado que desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Esto nos dice mucho, que te quiero explicar en esta mañana, después que viene una tempestad, que el Señor mismo lo permite para levantarte en fe y en confianza y en decirte: yo no me duermo, estoy contigo. ¿Para qué? Para que tú puedas vencer. ¿Sabes para qué es la prueba? Para que te agarres de Él, para que dependas de Él, para que tengas fe. Para eso Dios permite las pruebas, para que luego tú venzas. Y dice que se presente el Gadareno. Cuando yo estaba leyendo esto, estamos en la tierra de los Gadarenos últimamente, porque hay cada cosa en la calle y en todas partes que estamos viendo. Entonces nosotros con eso tenemos, vuelvo al inicio, estamos viviendo un mundo tan difícil en que si no tenemos el poder de Dios y estamos en nuestras tonteras, vamos a fracasar y después vamos a sufrir. Yo tenía un principio desde mucho antes: yo prefiero hacer lo que sea para que ver los hijos, sobrinos y cuánta cosa me rodeaba, cuánta persona me rodeaba, bien, porque si no voy a sufrir peor. Hermano, yo te animo esta mañana a buscar a Dios y a entender la palabra y a agarrarte del Señor, porque lo que tú vas a ver en tu generación te va a doler. Entonces mejor esas cosas que te duelen hoy, bótalas, porque lo que te va a doler de este mundo que va a tocar tu generación te va a doler más. Yo decía siempre: prefiero luchar ahora, pero no sufrir después. Muchas veces me dijeron: ya déjalo, pues, si no hace caso. No quiero sufrir, porque igual lo voy a ver, porque no se va a morir. Porque como el dicho dice: muerto el perro, muerta la rabia, dicen, ¿no? Pero como no lo voy a ver muerto, prefiero luchar y no sufrir, porque la que va a sufrir soy yo viéndolo mal. Tenemos que pensar. No es cosa que, bueno, ya es su vida, ya escogió su vida. No escogió su vida, porque si no, tú no tendrías sentimientos. Y nosotros vemos acá que viene una preparación de fe en la prueba, en la dificultad, en las olas, en la marea, en todo eso que se levanta, para que tú te afiances en Dios y le creas, para que cuando venga el endemoniado, entonces tú lo puedas echar fuera. Y viene, dice, el endemoniado. Entonces estaba tan mal este hombre, y dice que al ver a Jesús lanzó un gran grito y clamó a gran voz: ¿Y tú crees que ese nomás es Jesús? ¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Yo quiero decirte que por eso hablamos de la gloria de Dios, no solamente porque ahí dice y yo lo hablo. Ay, yo porto la gloria de Dios. ¿A qué hora? Cuando los demonios corran. Entonces tú, cuando tengas poder de decir: yo soy cristiana y yo no tomo. ¿Les di? Cuando tú digas y presentes a Cristo: yo soy cristiana y yo no participo. Pero ¿sabes qué hace el cristiano? Estoy un poco mal, estoy tomando pastillas, por eso no. Pues ¿qué demonio vas a botar si estás endemoniándote también? Nosotros tenemos que pensar en lo que nosotros tenemos que luchar en esta tierra. No seamos egoístas. Entonces el Señor les está preparando a ellos con estas pruebas para que se afiancen en fe, para que tengan dependencia y cuando el Señor viene, ese le reconoce
y le dice, ¿qué tienes conmigo? Porque sabía que lo iba a incomodar. Tú tienes que incomodar tu lugar. Tú tienes que incomodar el lugar donde tú estás aún sin abrir la boca. Tú tienes que incomodar, porque si tú llevas la gloria de Dios, demonios, infierno te van a reconocer quién eres tú. Lo reconocieron. Recordamos un pasaje donde Pablo decía, y cuando no pudieron votar demonios y le dijeron, a Pablo lo conocemos, a ustedes quiénes serán. Porque Pablo llevaba la gloria de Dios. Yo no sé cuántos quieren llevar la gloria de Dios. Entonces arrepiéntete, perdona, arrepiéntete, perdona, olvida. ¿Cuál es primero? No eres tú. Es tu descendencia. Dice, mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, era terrible. Contaba con una legión, o sea, eran, no sé, 6,000. Legión creo que 6,000. Tanto. ¿En qué estamos? ¿En qué tiempo estamos hoy? Cuando le pregunta a Jesús, ¿cómo te llamas? Le dijo legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Entonces, nosotros podemos ver que el infierno y todo te tiene que reconocer. ¿Nos reconoce o nos atrapa? Tenemos que ser entendidos en lo que es el mundo espiritual y la grandeza de Dios para darnos poder y autoridad. Dice la palabra, Él ha dado autoridad, pero tienes que vencer esa batalla, tienes que vencer ese viento, tienes que vencer la tormenta. ¿Qué tormentas hay en tu vida? La palabra de Dios nos está enseñando de todo lo que nosotros tenemos que ser para vencer. ¿Qué escogemos hoy? ¿Qué escogemos? ¿A nosotros mismos? ¿O ser esa bendición para no solo tú, sino tu generación? Para mí esto es tan grande, ese privilegio de Dios que nos ha dado. Pero es muy triste que la iglesia no se pare y no se levante a decir yo lo voy a hacer. Y lo primero que tengo que hacer es perdonar, rendir mi carácter, humillarme, poner la otra mejilla. Porque hoy día te dará vergüenza poner la otra mejilla. Porque todavía hay orgullo. Entonces si me da vergüenza poner la mejilla, entonces me arrodillo y me arrepiento y digo, Señor, quita de mí ese orgullo. Porque Dios no puede ser burlado en orgullo, en falta de perdón, y en todo lo que Él manda no se puede, en el chisme y en todo lo que hay, no se puede. Por eso es que está uno estancado, por eso es que no puede vencer, porque todavía hay esas cosas que están estorbando que Dios se manifieste en tu vida. Y para mí, lo vuelvo a repetir, lo más grande que he podido experimentar y saber es que Dios nos ponga de administradores en esta tierra, de poder gobernar desde el inicio, para eso nos creó. Y dio poder a la iglesia contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Si nosotros no entramos al entendimiento del mundo espiritual, no vamos a vencer nada, porque todo opera en el mundo espiritual. Tenemos que vencer, tenemos que
que entender y ser vencedores. La palabra de Dios dice que con nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ese es otro dicho, pero no es hecho. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, si es en Cristo Jesús, le obedezco a Cristo Jesús y soy como Él es. ¿Quiénes quieren ser más que vencedores? Entonces pongámonos la armadura. La armadura que es la palabra, que es el Espíritu. Es tan grande lo que Dios nos ha dado, hermanos. Es tan grande que nosotros tengamos ese privilegio de tener su Espíritu para poder hacer mayores cosas de las que el Señor ha hecho. Yo no sé cuántos puedan cerrar su boca, poner su corazón delante de Dios y decirle, yo voy a hacer todo lo que tú me dices para que tú me des. Si un día yo lo hice y Dios lo hizo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? También lo puedes. Cuando uno quiere algo, lo hace y obedece. Y va a ser, si tú lo haces bien y lo haces como el Señor te dice, entonces tú vas a hacer y la palabra va a hacerse una realidad. Cierra tu boca, cierra tus oídos y solo mira al Señor, a su palabra, obedécele y serás más que vencedor. Alabado sea el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso va a ser una realidad cuando Dios te sorprenda con las cosas que Dios hace. Solo espera que el momento menos pensado Dios te va a sorprender y vas a ver maravillas y grandes cosas. ¿Por qué uno no lo hace? Y termino repitiéndoselos y se los seguiré repitiendo. Rinde tu corazón, rinde tu mente, rinde tu carne, rinde todo tu ser, porque tú estás perdiendo mucho por ti mismo, por tu carne, por tu dolor. Y nos olvidamos que Jesús, para vencer, sufrió todo. Todo. Pero Él lo tomó. Nosotros no lo tomamos. Tómalo. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Padre Celestial, amado Dios, tú eres bueno, tú eres grande y maravilloso. Señor, gracias que tu palabra, Señor, todo lo que nos dice, nos habla, es verdad. Y gracias, oh Dios, porque tú nos has dado poder a la iglesia. Has dado, Señor, autoridad. Nos has dado, Señor, lo que tú haces para que nosotros hagamos. Tremendo privilegio. Te pido, Dios, que en esta mañana se pueda entender. Pueda descender esa revelación, Señor, y que esa revelación que es tuya, sobrepase todo sentimiento carnal. Te pido, Dios, que destruya todo sentimiento carnal. Ese regalo, Señor, que tú nos has dado de tu autoridad, de tu poder. Señor, que seamos entendidos, que tengamos sabiduría para poder recibir y tengamos, Señor, esa humillación para poder sacar de nosotros, Señor, todo lo que es nuestra carne, nuestro yo, que salga ahora en el nombre de Jesús. Pídeselo ahí donde estás, pídeselo tú ahí. Si tú lo has entendido, pídele al Señor, ríndete, humíllate. Dile, Señor, yo ya no quiero vivir así, porque eso me estorba tu presencia, me estorba la gloria que tú quieres manifestar en mí. Díceselo por un momento.
Nos rendimos a ti, Señor. Dile al Señor, a ti me rindo. Rinde todo, carácter, celo, enojo, falta de perdón, envidia, todo lo que hay. Todo viene del infierno. De Dios viene paz, amor, templanza, dominio propio, fe. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro viene de Dios. Me rindo. Inúndame hacia mi ser, sacia mi ser, corazón, canta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. Viento, Dios, sopla en mi interior, ve Señor tu voluntad en mí, tu gran poder, mi ser, cumple Señor tu voluntad en mí. Viento, Dios, trae mi interior, cumple Señor tu voluntad en mí. Gran poder,
realmente, hermanos, la rendición es importante. Yo recuerdo mucho, y con esta canción, yo la habré escuchado, no sé, 1.000.000 de veces en más de un año, y toda la noche. Había grabado en el celular, esos, no sé cómo es ahora, pero en esa fecha les dije, grábamelo lo mismo, y lo escuchaba toda la noche. Y yo decía, Señor, yo me rindo y yo quiero rendirme. Y eso me acuerdo era más en Mollendo que aquí. Y yo tenía en mi corazón el rendirse. Yo sentía que el rendirse a Dios y no retroceder, Dios te va a dar victorias. Es rendirse al Señor. Yo tenía 2 canciones y como testimonio que las cogía mucho, que de repente las hicieron, no sé en qué momento, pero cuando tú coges algo para ti, no importa quién lo haya hecho. Yo, esa canción y otra que decía, Jesús es el centro. Y yo le decía, tú eres el centro, y tú eres el centro, y todos los días, y me pasaba día y noche, tú eres el centro. Y Dios hizo muchas cosas y las cosas que ustedes saben y conocen. Cuando tú te agarras de Dios y cuando tú lo haces a Dios, el primero en tu vida, el único en tu vida, Él corre a ti, lo dice la palabra, Él va. Ya no es que tú lo llamas, Él está. Y ahí tú vas a experimentar cosas grandes y maravillosas. Y lo que nunca más lo vas a dejar. Y tú vas a decir, y tú vas a experimentar que la vida del cristiano es fácil. Yo no sé por qué podría ser difícil. Si es paz, es amor, es todo lo bueno. ¿Por qué el cristiano dice que es difícil? Si más bien es fácil y con autoridad, Dios te pone en niveles altos, donde tú vas a ser vencedor, donde tú vas a tener victorias. La palabra de Dios dice que vamos a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso se va a hacer una realidad cuando tú te rindes, cuando lo pones a Dios primero. Experimenta para que tú vivas feliz y digas qué linda es la vida cristiana, qué lindo es Dios. Y no te contentes con un milagrito por ahí, por allá, de vez en cuando, que por misericordia uno lo tiene. Que sea Dios tuyo completamente. Que Dios los bendiga.